comité organizador de CEPAIS y este día vamos a tener una charla sobre la hepatitis enfocada en la prevención y en el tratamiento. Recuerden que al final de la charla va a haber un espacio para que hagan todas las preguntas que les haya quedado sobre el tema y que deban responder el formulario. Ahora sí, doy pase al ponente de esta charla, el doctor Carlos Medina. Gracias, doctor. Hola, bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, vamos a tocar como enfoque diagnóstico y hablar algo sobre el tratamiento y sobre las formas de prevención de las hepatitis agudas, de los diferentes tipos de hepatitis aguda. Yo como infectólogo, bueno, voy a tener cierta predilección para hablar sobre las hepatitis de origen infeccioso, pero sin embargo, pues el enfoque desde un inicio, pues debe ser un enfoque holístico, un enfoque universal en el cual vamos separando cuáles pueden ser las causas más probables y poniendo en la lista, pero un poco más alejada, las causas menos probables, ¿no? Entonces todo parte desde el diagnóstico o desde cuándo sospecho yo de una hepatitis aguda o una hepatitis crónica. La hepatitis, como su nombre lo dice, pues es la inflamación del tejido hepático, la inflamación de las células hepáticas que pueden tener diferentes orígenes. Clásicamente la evaluación típica cuando uno decía hepatitis era una persona que lo encontrabas con ictericia, ¿no? Una persona ictérica, tú decías, él tiene una hepatitis, ¿no? Era, digamos, la forma más simple de poder intuir que una persona podía tener una inflamación del hígado. Sin embargo, existen hepatitis, muchas de ellas que pueden no cursar con ictericia, ¿no? Y no por eso dejan de ser igual de severas en algunos casos. Entonces, siempre cuando uno se enfoca al diagnóstico de hepatitis, uno piensa de que es una inflamación del tejido hepático que puede tener diferentes causas y que puede tener también diferentes formas clínicas. Pueden ser desde asintomáticas, sintomáticas sin ictericia, sintomáticas con ictericia o pudiendo llegar a la falla hepática aguda o a la hepatitis fulminante, que esta, conforme va avanzando el riesgo, la mortalidad es mayor. Entonces, siguiente diapositiva. Valeria, creo que no puedo pasar las diapositivas. Si me puedes ayudar con eso, por favor. Disculpe, doctor, usted está compartiendo la pantalla. Yo no tengo acceso para pasar las diapositivas. A ver, ya pasó. Ok, se arregló. Entonces, cuando hablamos entonces de esas formas clínicas que pueden ser formas asintomáticas, formas sintomáticas sin o con ictericia o formas hepáticas fulminantes, también podemos clasificarlas según el tiempo de evolución, ¿no? Y según el tiempo de evolución, tomamos el parámetro de 6 semanas para poder diferenciar una hepatitis aguda de una hepatitis subaguda, ¿no? Obviamente decimos si la inflamación se ha presentado dentro de las primeras 6 semanas de evolución, esta va a ser una hepatitis aguda. Si la inflamación persiste entre 3 semanas y 6 meses, decimos que es una hepatitis subaguda. Y si la inflamación persiste por más de 6 meses, vamos a decir que esta hepatitis se va a la cronicidad. Entonces hablamos de una hepatitis crónica. Pueden haber diferentes orígenes para cada una. Las hepatitis crónicas ya cuando avanzan en su evolución y llegan a un punto de no retorno en la inflamación hepática van a lindar con la fibrosis y esto va a llevar consigo a la cirrosis hepática, ¿no? No todas las hepatitis evolucionan a cirrosis, pero toda cirrosis ha comenzado con una inflamación hepática, o sea, con una hepatitis que ha ido desde la parte aguda hasta la forma crónica y después a la fibrosis de la mayor parte del tejido hepático. También podemos clasificar a las hepatitis según su patrón bioquímico en función a la hiperbilirrubinemia. Dijimos que antes la ictericia era un patrón clínico determinante para decir si el paciente tenía hepatitis o no. Entonces, dentro de lo que es la analítica laboratorial, también la hiperbilirrubinemia tiene un
una característica importante. Recordemos que la hiperbilirrubinemia es el incremento de bilirrubina a nivel sanguíneo. Esta bilirrubina viene principalmente derivada de la síntesis, o mejor dicho, la degradación de la hemoglobina, ¿no? Que a través de estos elementos moleculares, estos elementos químicos que son las protoporfirinas, que integran toda la estructura de la hemoglobina, van a lindar o van a llegar al hígado para degradarse, ¿no? Cuando se degradan estas bilirrubinas que al comienzo son no conjugadas, van a sintetizarse o van a degradarse en el hígado a través de procesos bioquímicos y después van a eliminarse a través de la bilis. Alteraciones en esta función hepática para la degradación de la bilirrubina o de la forma no conjugada van a llevar consigo el incremento de esta bilirrubina y por ello la hiperbilirrubinemia, ¿no? Esta puede ser directa, puede ser indirecta, puede ser conjugada o no conjugada, ¿no? Entonces, en función a este parámetro, nosotros tenemos que una hepatitis puede ser de origen hepatocelular, puede ser de origen colestásico, puede ser mixta, una mezcla entre los dos primeros, o puede ser una hiperbilirrubinemia aislada. Y para esto vamos a ver después en la siguiente diapositiva cómo podemos hablar de cada uno de ellos. Va a depender mucho de parámetros bioquímicos, principalmente dado por las enzimas hepáticas, las transaminasas, o por otras enzimas o otros parámetros bioquímicos que pueden observarse o que pueden determinar tanto la función hepática como también el daño agudo o crónico del hígado. Entonces, las pruebas bioquímicas para definir la función hepática o el daño hepático van a ser estas, ¿no? Mayormente dentro de las enzimas hepáticas que uno suele utilizar para poder determinar si es que este cuadro clínico es asociado a una inflamación del tejido hepático, son las enzimas hepáticas, ¿no? Las aminotransferasas son, son por excelencia las principales o las más conocidas. Sin embargo, hay otras enzimas más que pueden también determinar la presencia o no de daño hepático, ¿no? Las aminotransferasas son dos principalmente, la TGP y la TGO, actualmente, antes llamadas así, ahora la alanin aminotransferasa, ¿no? Que es la TGP, la ALT, o la TGO, que es la AST. En este caso es importante saber que cada una de esas enzimas puede producirse exclusivamente en el hígado o puede producirse en otros tejidos del cuerpo. La TGP habitualmente es una enzima que se produce exclusivamente en el tejido hepático. Sin embargo, la TGO es una enzima que no solamente se produce en este tejido, puede producirse en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, en la parte intestinal. Entonces su elevación no va a ser tan específica de compromiso hepático, ¿no? Sin embargo, es importante ver que la elevación de esta puede inducir inflamación hepática y eso se asocia también a otros tipos de marcadores que también nos pueden definir lo mismo. La fosfatasa alcalina es un parámetro principalmente para ver patrón colestásico, o sea, patrón de alteración en la eliminación de la bilirrubina formada, pero la fosfatasa alcalina también es una enzima que no solamente se produce en el hígado, es una enzima que también la puede producir el intestino, lo producen los huesos, ¿no? La produce la placenta en la mujer gestante, entonces también tiene diferentes orígenes. Entonces la elevación de esta enzima también tiene que hacer pensar que no solamente el hígado puede ser inflamado, sino también puede ser otras causas. Por eso siempre cada tipo o cada examen de laboratorio se analiza en su contexto y según su cuadro clínico. La gamma-glutamiltranseptidasa es otro tipo de enzima hepática que es también más específica del hígado, al igual que la TGP, que se dijo al comienzo. La deshidrogenasa láctica es una enzima intracelular que está en muchas células, no es muy específica del hígado, se utiliza más para ver destrucción celular y se puede ver en diferentes patologías. No suele pedirse exclusivamente para lo que es la parte hepática, aunque es una parte importante dentro de los hepatocitos, pero se asocia más a lo que es la presencia de hemólisis u otras patologías que generan una gran destrucción celular.
neoplasias, linfomas, etc., ¿no? La bilirrubina es, como lo dijimos anteriormente, es parte de lo que es la degradación de la hemoglobina, que sufre un metabolismo hepático para poder producirse. Y principalmente integra lo que es el componente de la bilis, que va a actuar en lo que es la absorción de algunos de vitaminas, ¿no? Liposolubles principalmente, y la absorción de grasas. La albúmina y el tiempo de protrombina también son funciones importantes del hígado. ¿Por qué es importante conocer estas pruebas bioquímicas en el contexto de un paciente con hepatitis? Bueno, un paciente con hepatitis dijimos que pueden ser asintomáticos, y en los pacientes asintomáticos habitualmente vamos a ver una alteración, principalmente a nivel bioquímico, a nivel de enzimas hepáticas, a través de albúmina, a través de protrombina. Entonces, nosotros podemos predecir si una hepatitis es aguda, o si una hepatitis es crónica, o si una hepatitis genera un mayor daño en base al análisis de estos exámenes de laboratorio. Habitualmente, las enzimas hepáticas lo que marcan es principalmente daño hepático. O sea, una elevación de las enzimas hepáticas te traduce en destrucción de los hepatocitos. Esta destrucción puede ser aguda, ¿no? Y esa destrucción también puede ser crónica, y también el grado de elevación que presente cada uno de ellos te puede también determinar el origen, o te puede acercar hacia una etiología específica o hacia otra. Por ejemplo, es bien sabido que las hepatitis infecciosas de origen viral elevan bastante las transaminasas, ¿no? Principalmente la TGP sobre la TGO, ¿no? La elevan 20, 50 veces su valor habitual. Sin embargo, las hepatitis por una enfermedad infecciosa que se llama la fiebre amarilla suele también elevar marcadamente las transaminasas, pero las eleva principalmente con predominio de TGO sobre el TGP. Y uno dice, ¿a qué se debe esto? A que principalmente esta enfermedad no solamente genera daño hepático, también genera daño en el músculo cardíaco y daño en el músculo esquelético. Y como estos tejidos también contienen este tipo de enzima, entonces el número o el valor de esta enzima va a ser mayor que la TGP. Sin embargo, otras etiologías, como por ejemplo una infección bacteriana que se llama leptospirosis, va a elevar muy poco las transaminasas, ¿no? Va a elevar principalmente las bilirrubinas. Entonces, hay elevación, pero no es tanta como en otras infecciones hepáticas que comprometen el tejido o que son de causa infecciosa. Otro ejemplo también es las hepatitis alcohólicas, que tampoco elevan mucho las transaminasas y las elevan a predominio de TGO sobre TGP. Entonces, al interpretar adecuadamente este tipo de valores enzimáticos en el contexto de un paciente con probable hepatitis, nos van a orientar hacia uno u otro diagnóstico, ¿no? La albúmina y la protrombina, más que marcar daño hepático, marcan función hepática, ¿no? Y sabemos que el hígado, su función principal o una de sus funciones es la desintoxicación del cuerpo, ¿no? Son agentes desintoxican todas las sustancias que ingerimos o que producimos para que después el riñón las elimine. Y también es un órgano que activa algunas sustancias que requieren pasar por él para que tengan una función biológica adecuada. Entonces, una de las cosas que produce el hígado son las proteínas. Entonces, al producir estas proteínas, cuando uno encuentra albúmina baja, que es un tipo de proteína, quiere decir que la función del hígado está disminuida. Entonces, para que la función del hígado disminuido se traduzca en una falta de producción de albúmina, quiere decir que esta hepatopatía o esta inflamación hepática tiene un tiempo prudencial, posiblemente más de 6 semanas, para que se produzca un cambio en la producción de albúmina. Y
parte de lo que son las proteínas, recordemos que lo que es la cascada de coagulación, ¿no? Que también algunos factores se producen en el hígado, algunos factores de la coagulación se producen en el hígado, estos van a interferir en lo que es el tiempo de protrombina. Entonces, una alteración de factores de coagulación que son producidos en el hígado también van a verse alterados si es que hay una alteración hepática de manera persistente. Y esto se va a traducir en una elevación del tiempo de protrombina, ¿no? Ahora, no solamente te indica función en este caso, sino también te puede indicar severidad. Por ejemplo, en un paciente que hace una insuficiencia hepática aguda o una falla hepática aguda o una hepatitis fulminante, el daño es tan severo y tan extenso en el hígado que va de manera rápida a alterar estas funciones hepáticas como la albúmina y como el tiempo de protrombina. Entonces, estos parámetros bien interpretados en el contexto de un paciente con hepatitis van a ayudar a poder identificar el tiempo de enfermedad, la severidad de la enfermedad y te pueden orientar a ver cuál es la etiología de la enfermedad, ¿no? Entonces es importante poder interpretarlo esto en el contexto del paciente. ¿Y por qué digo en el contexto? Porque estos valores son valores promedios. Personas que pueden ser sanas y que pueden tener valores por encima de los valores habitualmente normales que aparecen en el laboratorio y no significar nada de patológico. Por eso que siempre se analiza estas pruebas en el contexto. ¿Cuáles son las causas de la hepatitis? Entonces tenemos causas tóxicas, ¿no? El alcohol, por ejemplo, es una de las causas frecuentes de hepatitis en ciertas poblaciones. Los medicamentos es tal vez una de las causas más frecuentes. Muchos medicamentos suelen cursar con alteración de la función hepática y alteración del daño hepático, sobre todo medicamentos que se pueden tomar en mucha cantidad en un momento determinado, o medicamentos que se toman en cantidades habituales pero por largo tiempo. O también están las causas idiosincráticas, personas que de manera idiosincrática generan daño hepático a determinado medicamento. Muchas drogas recreativas también van a cursar con daño hepático. Entonces, dentro de lo primero que se tiene que buscar cuando nos encontramos ante un paciente con hepatitis es saber o determinar si es que la ingesta de algo la está generando. Y en este caso van a ser drogas, medicamentos o alcohol. La siguiente causa de hepatitis van a ser las infecciones. Aquí principalmente las infecciones virales por virus que son hepatotropos o por virus que son no hepatotropos. ¿A qué me refiero con hepatotropos o no hepatotropos? Existen virus que atacan directamente al hígado. Por ejemplo, el virus de hepatitis A, de la hepatitis B, de la hepatitis C, de la hepatitis E, ¿no? Los herpes virus, ¿no? El citomegalovirus, el Epstein-Barr, también son virus que atacan directamente al hígado. Parte de su órgano diana de ataque es este tejido hepático. Pero existen virus no hepatotropos, o sea, son virus que causan daño en otros órganos, pero que por infección sistémica también van a generar daño de manera indirecta al hígado, ¿no? En este caso están todo el resto de virus, ¿no? Incluso el nuevo coronavirus también es un virus no hepatotropo, también puede causar infecciones o puede causar elevación de manera indirecta. Bacterias, leptospirosis, por ejemplo, es un tipo de bacteria clásica que suele causar enfermedades hepáticas marcadas, ¿no? Parásitos, existen parásitos como las coccidias que pueden generar daño o colestasis intrahepática por daño de todos los canalículos biliares que están dentro del hígado, hongos que también pueden generar estas manifestaciones. Y las otras condiciones que pueden afectar la función hepatobiliar, enfermedades autoinmunes, hepatitis autoinmunes, daños en otros órganos como insuficiencia cardíaca derecha que puede llevar a congestión hepática y con ello el daño hepatobiliar, enfermedades de depósito como hemocromatosis por depósito de hierro, enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo
Obesidad, actualmente el hígado graso secundario a obesidad es la causa principal de cirrosis hepática, ¿no? Entonces, el depósito de grasa en el tejido hepático es una causa importante, si no es la principal causa en el mundo de cirrosis hepática. Recordemos que los triglicéridos que se van a almacenar en el hepatocito van a provenir principalmente de los carbohidratos que se depositan. Es decir, que nosotros como seres humanos, por nuestra evolución tendemos a acumular. Nosotros acumulamos nutrientes para que después podamos utilizarlos. Y la forma de acumularlos es principalmente con glucógeno, que se elimina rápidamente, y después con triglicéridos. Entonces, cuando uno ingiere una dieta alta en carbohidratos, lo que hace el hígado es utilizar lo que requiere para la función, almacenar una parte como glucógeno, pero el resto de carbohidratos que se absorban se van a almacenar como triglicéridos, ¿no? Y ahí es donde viene lo que es la grasa abdominal, ¿no? Y ahí es donde vienen los cambios en las imágenes ecográficas a nivel del hígado, justamente porque son depósitos de triglicéridos. Y esto va a llevar consigo a una alteración de la función hepática. Estos van a causar una hepatitis crónica que en largo tiempo pueden llegar a alterar su función, y si esto sigue evolucionando va a llegar a causar con cirrosis hepática, ¿no? Déficit enzimático, como el déficit de alfa-1 antitrypsina, también se puede estar asociado a cuadros de hepatitis, y el embarazo también puede predisponer a lo que es presencia de inflamación hepática o compromiso colestásico principalmente. Esto es como un ejemplo, ¿no? Recordemos que la hepatitis alcohólica o el alcohol fue por mucho tiempo considerado la principal causa de cirrosis hepática, ¿no? Después venía la hepatitis B, la hepatitis C, pero el alcohol por mucho tiempo fue la primera causa. Ahora lo es, pues, el hígado graso secundario a la obesidad, ¿no? Que es el hígado graso no alcohólico. Entonces, ¿a qué llamamos una persona que cuando hacemos la evaluación de un paciente y vemos que tiene alteración, tiene una hepatitis crónica, probablemente por alcohol, lo que preguntamos es, señor, ¿usted cuánto bebe? ¿No? Si bebe alcohol o no bebe alcohol, ¿no? Muchas veces las preguntas o las respuestas pueden ser, pues, sí, bebo solamente socialmente, o de vez en cuando, bebo poco, bebo mucho, pero muchas veces se tiene que operacionalizar cuánto es la cantidad que bebe una persona. Entonces, mayormente para poder nosotros decir que un paciente o una persona tiene una ingesta, digamos, significativa de alcohol, nos basamos a los gramos de alcohol que consume una persona por semana. Se dice que una persona tiene una ingesta significativa de alcohol que puede causar daño en el hígado cuando uno bebe aproximadamente 210 gramos de alcohol por semana. ¿Pero qué significa hacer 200 gramos de alcohol por semana? ¿Cómo lo traduzco eso a la cantidad de bebida que uno puede ingerir? Entonces, la cantidad de alcohol que uno bebe está relacionada principalmente a los grados de alcohol que presenta la bebida y al volumen que uno consume, ¿no? Es diferente si uno consume, pues, un vaso de cerveza una vez a la semana, o uno consume un vaso de whisky una vez a la semana, ¿no? El porcentaje de alcohol, o sea, la graduación va a ser mayor en el whisky, a pesar de que el volumen es el mismo. Pero uno puede, pues, tomarse una caja de cerveza una vez por semana y tomar solamente un vaso de whisky una vez a la semana, y ahí ya el volumen va a influir más sobre el grado de alcohol. Entonces, ¿cómo sacamos cuántos gramos se consume? Vemos volumen en centímetros cúbicos y eso lo multiplicamos por los grados de alcohol que presenta la bebida y lo multiplicamos por 0.8%, que es, pues, la densidad del alcohol, ¿no? Entonces, esto es como un ejemplo. Por ejemplo, una persona que consume 100 centímetros cúbicos de vino, ¿no? 100 centímetros cúbicos de vino puede estar presente, pues, en una copa moderada, que es de 13 grados, que es el promedio, entre 13 y 15 grados. Esta persona está consumiendo en esa bebida 10.4 gramos de alcohol puro, ¿no? Entonces, si una persona consume una copa de vino,
digamos, diariamente uno está tomando aproximadamente unos 80 gramos de alcohol puro por semana, ¿no? Si uno toma 3 o 4 bebidas, ya vamos viendo cómo eso se va incrementando, ¿no? Entonces, la ingesta significativa es 210, más o menos saquen su cuenta cuánto beben, qué es lo que beben, y van a darse cuenta si es que la cantidad de alcohol que ustedes beben es significativa para poder causar alteración hepática, ¿no? Y si esta ingesta es significativa por 2 años o más, hay un mayor riesgo de hacer compromiso hepático crónico. Ahora, recordemos que estos también son promedios, ¿no? En realidad hay personas que pueden estar más susceptibles a causar daño hepático y otras menos susceptibles a causarlo, ¿no? Eso va a variar entre cada persona. Cuando tocamos lo que son las hepatitis infecciosas, principalmente se nos viene a la cabeza las hepatitis virales. Y estas hepatitis virales van a ser transmitidas por diferentes vías, ¿no? Tenemos las que son por vía fecal oral, o sea, que se ingieren, que se adquieren con la ingesta de este virus, ¿no? Como son las hepatitis A y las hepatitis E. Y están las que se ingieren por vía parenteral, o las que ingresan por vía parenteral, que pueden ser por transfusiones a través de compuestos sanguíneos contaminados, que puede ser a través de jeringas infectadas, o que puede ser a través de la vía sexual, como está principalmente lo que es la hepatitis B y la hepatitis C, ¿no? Y existen algunas infecciones, algunos virus que generan hepatitis que pueden infectar solamente cuando sobreinfectan o cuando superinfectan. Quiere decir, cuando ingresan en una persona que ya tiene un virus establecido o cuando entran juntos. Este es el clásico ejemplo de la hepatitis delta, ¿no? El virus de la hepatitis delta solamente puede infectar a la persona si es que ataca a una persona que ya tiene de por sí hepatitis B crónica, o si la infecta junto, o sea, si le infectan en el mismo momento, junto con la hepatitis B. No causa enfermedad en otro contexto. Entonces, cuando hablamos de hepatitis A, hablamos pues que es una hepatitis aguda autolimitada, ¿no? Que se presenta con mayor frecuencia en los niños. En los niños suele ser asintomática, pero conforme la edad avanza van a presentar más síntomas. Los síntomas clásicos son fiebre, ictericia. Es una hepatitis que clásicamente causa bastante ictericia cuando hace formas sintomáticas, pero que en los niños hace principalmente formas asintomáticas. Y que como el contagio es por vía fecal oral, quiere decir que uno se contagia al ingerir este virus con los alimentos mal cocinados, con el agua mal hervida, con las verduras mal lavadas, y que uno lo sigue eliminando por las heces, ¿no? Y de esa manera se va perpetuando la infección. Es por ende que en las zonas donde hay menor sistema de salubridad, va a haber una mayor prevalencia de esas infecciones. Igual pasa con la hepatitis C. La hepatitis C también tiene este mecanismo de transmisión. Sin embargo, en la hepatitis C también puede haber una transmisión transplacentaria, o sea, una mujer que tiene un gestante que tiene la hepatitis aguda en ese momento puede transferir esos virus de la hepatitis C a través de la placenta al feto. Eso no pasa con la hepatitis A, pero sí lo puede dar con la hepatitis C, o sea que tiene otro mecanismo más de transmisión. Cuando hablamos de la hepatitis B y la hepatitis C, estos clásicamente su mecanismo de contagio es por vía sexual, y también por uso de jeringas contaminadas con productos sanguíneos que tengan el virus presente, ¿no? Esto se ve mucho más en la hepatitis C que en la hepatitis B. La hepatitis B suele ser más de manera sexual, pero ambos tienen el mismo mecanismo de transmisión. Entonces, cuando uno habla de hepatitis B, por ejemplo, uno puede hacer infección aguda. Ahora recordemos que también la hepatitis B y la hepatitis C, a diferencia de la hepatitis A y la hepatitis E, es que estas primeras sí pueden cronificarse. La hepatitis A y la hepatitis E son hepatitis básicamente agudas, no tienden a cronificarse. Pero la hepatitis B y la hepatitis C sí pueden cronificarse, principalmente la hepatitis C. Entonces,
la hepatitis B puede cronificarse y puede evolucionar a un cáncer hepático, a un carcinoma hepático, dependiendo de en qué momento uno se contagie. Cuando una persona se infecta con una hepatitis B en la edad adulta, solamente el 5% de esta población va a desarrollar una hepatitis o una infección crónica por hepatitis B. El 50% si son niños y en los neonatos entre el 90 y 95%. O sea, si una persona se contagia de hepatitis B a través de la placenta, o sea, la madre contagia al neonato a través de la placenta, existe una probabilidad del 90-95% que esa persona o que ese neonato se infecte de hepatitis B, que esa hepatitis B se convierta en crónica y que esa hepatitis B progrese a un cáncer hepático. Es por eso la importancia de la vacunación para la hepatitis B apenas nace, para evitar justamente que se contagie durante la niñez, y es por eso importante el tamizaje en la gestante cuando en las últimas semanas de gestación, para ver si es que tiene hepatitis B y si existe el riesgo de contagiarlo. Y en ese caso se puede implementar algunas medidas para poder disminuir el riesgo de que el niño pueda contagiarse de esta hepatitis B, ¿no? Esto es diferente que cuando uno se contagia en la edad adulta. Cuando uno se contagia en la edad adulta, solamente un muy bajo porcentaje de pacientes que se contagian de hepatitis B van a desarrollar una infección crónica. Y de esos que desarrollan una infección crónica, solamente un pequeño porcentaje van a evolucionar a un daño hepático progresivo que puede ir o a cirrosis o puede ir a cáncer hepático, ¿no? Entonces, en hepatitis B sí es bastante variable y se estudia en función a cada uno de estos. Esta gráfica nos muestra la infección de hepatitis B en la edad adulta, ¿no? El contagio acá principalmente es por vía sexual, ¿no? Y podemos ver que uno al contagiarse de hepatitis B se empiezan a elevar ciertos marcadores. Aquí en ese caso el marcador que se eleva y el primero que se eleva es el antígeno de superficie, ¿no? Que es una prueba bioquímica que en sangre que puede detectar la infección aguda. Y este marcador cae rápidamente porque el cuerpo empieza a eliminar el virus, ¿no? Pero existe un marcador del propio virus de la hepatitis B que se ancla al hepatocito, ¿no? Entonces, cuando el virus ingresa a través de la vía sexual, viaja por sangre y se pega al hepatocito, ¿no? Y después de eso va liberando otros componentes que se pueden detectar en sangre, como es el antígeno de superficie. Es por esta razón que existen pruebas en las cuales nosotros podemos determinar si una persona se infecta realmente o se ha infectado por el virus de la hepatitis B o si la inmunidad que ha desarrollado ha sido por la vacuna, ¿no? Nosotros tenemos marcadores para esto. Tenemos el marcador del antígeno de superficie, tenemos el marcador del anticuerpo contra el antígeno core, que es el antígeno que se pega al hepatocito, y tenemos marcadores contra el antígeno E, que es el antígeno que promueve la replicación viral. En una infección aguda, el virus ingresa a la célula hepática, se pega al hepatocito y empieza a producir estos componentes, ¿no? Antígeno de superficie y antígeno para la replicación del virus de hepatitis B. Por eso que esto se incrementa, ¿no? Después el cuerpo, a través de la inmunidad propia, la inmunidad celular, va destruyendo las células infectadas y hace de que este virus vaya cayendo, que esta cantidad vaya cayendo, y después de esto, como parte de la respuesta inmunitaria del cuerpo, se empiezan a desarrollar lo que son los anticuerpos específicos para el antígeno de superficie y para el antígeno E. Este anticuerpo, que es el antígeno de superficie, es el que se mide cuando una persona se ha vacunado. ¿Por qué? Porque lo que le colocan a una persona cuando se ha vacunado es una
fracción recombinante que se produjo en laboratorio que simula a este fragmento de antígeno de superficie. Y es por eso que nosotros desarrollamos anticuerpos en función a este tipo de antígeno. Sin embargo, este anticuerpo contra el antígeno core va a quedar permanentemente positivo en el cuerpo. Y lo único que va a indicar es que una persona ya tuvo la infección antigua. Esto pasa habitualmente en una persona adulta. En una persona adulta, las infecciones por hepatitis B se autolimitan. Pero ¿qué pasa en una persona o en un recién nacido que se contagia a través o de manera transplacentaria? Aquí existen fenómenos inmunológicos interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un niño recibe o el virus atraviesa la placenta, ¿no? Este virus va a pegarse al tejido hepático, así como puede pasar en una infección en el adulto. El problema es que el sistema inmune en el recién nacido es un sistema inmune inmaduro, entonces no lo reconoce. Y el no reconocerlo no lo ataca. Entonces, eso hace que se genere esta primera fase. Esta primera fase se llama la fase de inmunotolerancia. Convive el virus en el tejido hepático junto con nuestro sistema inmunológico. Y eso genera que haya una gran producción de virus, porque como no hay un sistema inmune que lo regule o que lo destruya, esta cantidad de virus se multiplica e invade cada uno de los hepatocitos de manera masiva. En algún momento de la evolución, el cuerpo despierta, es como el sistema inmunológico despierta de un largo sueño e identifica de que estos virus en realidad no son parte del cuerpo y los ataca. Y en ese momento entramos a la fase 2, que es el aclaramiento inmune. Ya entenderán ustedes por qué se genera una gran inflamación en ese momento, porque obviamente hemos dejado que este virus se replique en todas las células del tejido hepático y cuando recién nos damos cuenta, para poder frenar esa multiplicación o esa replicación tan masiva, tenemos que atacar de manera muy intensa. Entonces la inflamación es muy marcada ahí. Entonces la inflamación es tan marcada que causa mucho daño, ¿no? Entonces todo ataque del sistema inmunitario va a causar zonas de fibrosis en el tejido en el que ataca. Entonces, cuando se ataca todo el hígado, un efecto secundario de esa inflamación va a ser la fibrosis del tejido hepático. Y es por eso que este aclaramiento inmune masivo va a hacer de que baje marcadamente la cantidad del virus, elimine la cantidad de células que están infectadas, de destruir una gran cantidad de masa hepática. Y es por eso que esto va a evolucionar a una inflamación mínima, porque ya destruyó todo, pero a una fibrosis marcada, que es el portador inactivo, que es la fase 3. Es por eso que el 90-95% de personas que se infectan de forma transplacentaria evoluciona a la cirrosis. Porque justamente lo que ha pasado es que conviviste mucho tiempo con ese virus y cuando el cuerpo despierta, destruye todo esto. Y al destruir a todos los virus, también destruye todo el tejido hepático y lo fibrosa. ¿Qué personas no hacen eso? Aquellas en el cual el sistema inmunológico por algún motivo no despierta, ¿no? Y en ningún momento identifica al virus de la hepatitis B como un agente perjudicial. Entonces, en ese grupo no se genera ese daño. Entonces, nosotros tenemos formas de poder identificar la hepatitis B, ¿no? Tenemos marcadores como lo que es el antígeno de superficie, llamado como antígeno australiano, como antígeno o el anticuerpo contra el antígeno de superficie, el anticuerpo contra el core, que es el que se pega al hepatocito, el anticuerpo contra el antígeno E, que es el que marca la replicación, y tenemos aquí algunas siglas con las cuales lo interpretamos. Entonces, este es el virus clásico de la hepatitis B, ¿no? Esta es su envoltura. Aquí se encuentra el antígeno de superficie. Este es el núcleo del virus, ¿no? Aquí está el antígeno del core.
Este es el ADN viral. Recuerden que el virus de la hepatitis B es el único virus que causa hepatitis que es de origen ADN, que tiene ADN en su estructura genética. Los demás son de tipo ARN. Y estas son las formas en las cuales podemos identificar. Dentro de la parte médica siempre hay confusiones en el tema de la interpretación de los marcadores de hepatitis B. Y son consultas que vienen frecuentemente por el tema de que me dijeron que tengo hepatitis, después me dicen que no tengo hepatitis, quiero saber si tengo o no tengo. Entonces existen múltiples errores en el tema de la interpretación de estos marcadores porque son varios, ¿no? Tenemos el antígeno de superficie, tenemos el anticuerpo contra este antígeno, tenemos el anticuerpo contra el core, ¿no? Que puede ser IgM, que puede ser IgG, que puede ser total, o sea, la suma de ambos. Tenemos el antígeno de la replicación del virus de la hepatitis B, tenemos el anticuerpo contra ese antígeno y tenemos la carga viral. O sea, son varios marcadores y siempre hay problemas en el tema de poder interpretarlos. Entonces, de manera práctica les he diseñado esta tabla en la cual podemos de alguna manera ayudarnos para poder interpretarlo. Cuando tienes una hepatitis B aguda, ¿no? El virus entra por primera vez al cuerpo, ¿no? Entonces, si entra por primera vez al cuerpo, el primer marcador que se va a elevar es el antígeno de superficie. ¿No? Tú puedes guiar porque cuál es la primera estructura que tiene contacto con el cuerpo es justamente el antígeno de superficie. Por ende, es de esperarse que el primer marcador que se eleve sea este antígeno de superficie, ¿no? Después se va a elevar el anticuerpo, ya no es un antígeno, es un anticuerpo contra el antígeno del core. Recordemos que el antígeno del core, como es un antígeno que se pega al hepatocito, no es un marcador que vamos a encontrar en sangre. Vamos a saber que se encuentra ahí porque vamos a ver su anticuerpo, ¿no? Y después de esto, como es una fase aguda, lo siguiente va a ser que el virus empiece a replicarse. Recuerden que los virus se replican, no se multiplican. Los virus no son seres vivos y por ende no podemos hablar de una reproducción en los virus. Tenemos que hablar de replicación. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan nuestra batería enzimática para producir fragmentos de ellos, ¿no? Y esto se va a ver tanto en un incremento del antígeno E como en la carga viral, ¿no? ¿Qué pasa cuando este virus de la hepatitis no es controlado? Va a pasar a una forma crónica. La forma crónica de la hepatitis B se caracteriza por la persistencia de este antígeno de superficie por 6 meses a más, ¿no? Como ha persistido este antígeno, en ningún momento va a producirse su anticuerpo, no se ha resuelto esto, pero como ya lleva bastante tiempo produciendo anticuerpos contra el core, se produce el IgG, ¿no? Sin embargo, si es una hepatitis crónica inactiva, significa de que el virus ya no se está replicando. Y como ya no se está replicando el virus, esto va a ser negativo y su anticuerpo se va a positivizar, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de una crónica activa, quiere decir que hay replicación del virus, por ende, el antígeno E, que marca replicación, si está positivo y su anticuerpo está negativo. Y cuando la hepatitis B se cura, yo pongo curada entre comillas porque en realidad no podemos hablar de cura de la hepatitis B, porque recuerden de que el antígeno del virus siempre va a estar pegado al hepatocito, o sea, no lo vamos a poder sacar de ahí, pero se puede resolver, ¿no? O sea, uno tuvo hepatitis y se resolvió, que es lo que pasa en el 95% de personas adultas que se contagian de hepatitis B. Entonces, en estos pacientes vas a ver el antígeno de superficie positivo. Pero como tú te infectas en algún momento, te queda el recuerdo inmunológico del core, que es el el IgG para el antígeno core. ¿Cómo lo diferencias de una vacunación? Porque cuando tú te vacunas no te infectan todo el virus, te infectan solamente este fragmento. Entonces tú únicamente desarrollas anticuerpos para este fragmento, el antígeno de superficie. Por eso solamente eso sale positivo. Lo demás se negativiza.
Entonces, de esa manera puedes identificar si una persona tiene un marcador por la vacuna, porque tuvo antes hepatitis B y ya no la tiene, porque tiene una hepatitis crónica o porque tiene una hepatitis aguda. Y en la hepatitis C, bueno, la interpretación es mucho más sencilla que en la hepatitis B, porque son menos marcadores que indican infección, pero sin embargo la hepatitis C tiene dos características que lo diferencian de la hepatitis B. La primera característica es que dijimos que en la hepatitis B solamente el 5% pueden ir a la cronicidad. En la hepatitis C no. En la hepatitis C el 80% se van a la cronicidad. O sea, si tú te infectas de hepatitis C, tienes una mucho mayor probabilidad de que hagas una infección crónica y de que puedas evolucionar a cirrosis que una hepatitis B. Eso como lado negativo. Como lado positivo es que actualmente sí existen tratamientos que llegan a curar la hepatitis C. A diferencia de la hepatitis B, que no se llega, que no hablamos de cura en realidad, ¿no? Sino hablamos de control de la infección, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que puedes marcar en este tipo de infecciones. Ahora, la vía de transmisión también es importante. La hepatitis C principalmente está dada por compartir agujas contaminadas. Por eso es de que no hay mucha prevalencia de hepatitis C en el Perú. O sea, hay hepatitis C, sí la hay, en un buen número de personas. Pero no es tanta como hepatitis B, porque los hábitos de uso de drogas probablemente en nuestro medio no están difundidos que promuevan el contagio de la hepatitis C como en otros lugares. Pero sin embargo la hepatitis B, que se transmite de vía sexual o transplacentario, sí es bastante prevalente. Y hay zonas en el Perú que tienen una alta prevalencia de hepatitis B, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa estas causas de hepatitis, uno comienza a ver cuáles son las causas más frecuentes de hepatitis, que lo podemos inferir por la elevación de transaminasas. Medicamentos, lo primero, AINES, antibióticos, antiepilépticos, etc. Uso de drogas que pueden ser herbales o recreativas, uso de alcohol, ¿no? Hepatitis virales o hígado graso. Son la primera opción que debe estar en nuestra cabeza cuando nos enfrentamos a un paciente con hepatitis, sea aguda o sea crónica. Principalmente en las agudas, medicamentos y agentes virales. Si hablamos de crónica, alcohol, hígado graso, ¿no? Si haciendo los estudios respectivos de esto, vemos que no son una causa, ¿no? Digamos, pienso en hepatitis virales, le pido sus exámenes para descartar hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, salen negativos, el paciente no toma, no está usando medicamentos o no suele usar medicamentos ni drogas, y el paciente es un paciente delgado, sin obesidad central. Entonces pasamos al siguiente punto, ¿no? Que es, digamos, lo moderadamente frecuente, que son las hepatitis autoinmunes. Principalmente recuerden, como toda enfermedad autoinmune, es más frecuente en la gente joven, es más frecuente en el sexo femenino, probablemente hay un efecto estrogénico asociado, eso aún no se ha determinado por completo, o también cuando está asociado a alguna otra enfermedad autoinmune. Recuerden siempre que una enfermedad autoinmune en la mayoría de casos no se presenta sola. Se asocia a otra enfermedad que si la buscamos bien la podemos encontrar. Enfermedades metabólicas como de depósito, como la hemocromatosis, o como enfermedades por hipofunción, como el hipotiroidismo, o enfermedad celíaca, que también es un tipo de enfermedad autoinmune. Entonces, esta sería, digamos, la siguiente opción para pensar en un paciente en el cual hemos descartado drogas, alcohol, infecciones y obesidad. Si no encontramos una causa que nos oriente hacia esto, vamos a pasar a las causas mucho más raras, ¿no? Enfermedades por deficiencias enzimáticas, enfermedad de Wilson, insuficiencia suprarrenal, etc., ¿no? Pero siempre hay que seguir un orden. Recordemos que siempre en medicina lo más frecuente siempre es lo más frecuente. Entonces es más común ver una enfermedad en una forma atípica, pero de una enfermedad frecuente, que buscar una forma típica de una enfermedad rara, ¿no? Siempre hay que ir de lo más frecuente a lo menos frecuente
para tener un orden en la parte del diagnóstico. Y en el tratamiento, en realidad existen tratamientos, la mayoría de las hepatitis pueden ser reversibles si es por medicamentos. Muchos cuadros va a ser suficiente con el retiro del agente que está causando la inflamación hepática. Muchas se van a autolimitar. Por ejemplo, las infecciosas se autolimitan frecuentemente sin el uso de ningún medicamento, y va a haber un porcentaje de ellas, un porcentaje que requieran lo que son terapias específicas, principalmente en las formas más raras, y eso va a depender del tipo de infección o del tipo de causa que se genere. Y bueno, eso es lo que les traigo el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Creo que hemos acabado justo en la hora. Espero que con la presentación no los haya confundido más de lo que de repente estaban antes de comenzar la charla. En realidad el tema de hepatitis es un tema bastante amplio y la idea siempre es que después de cada presentación ustedes vayan a revisar todo lo que puedan de alguno de los puntos que, digamos, les haya causado más interés, ¿no? Para poder profundizarlo. Yo siempre solía decir en mis charlas, antes de comenzar, de lo que les voy a contar, el 50% es mentira. Y su trabajo va a ser identificar qué porcentaje o qué datos de lo que les mandé son fueron mentira o no. No voy a decir eso en este momento, pero sí lo que sí les quiero promover es de que tienen que revisar bastante sobre eso, son temas que se van actualizando constantemente. Buenas tardes, doctor. Tengo una Hola. pregunta. Doctor, hay una pregunta en el chat. Sí, Oscar Elías. ¿El ejercicio o el tipo de alimentación puede aumentar los niveles de transaminasas? El ejercicio no, la alimentación sí. Recuerda de que una alimentación rica en carbohidratos y grasas van a generar un mayor depósito de tejido o de triglicéridos en el hígado. Y con el tiempo esto puede influir en lo que va a pasar en el depósito de triglicéridos en el hepatocito, y ello va a conllevar a que su función se altere con el tiempo. Ese digamos, el origen del hígado graso o de la cirrosis hepática no alcohólica, ¿no? El hígado graso no alcohólico es principalmente por alteración en la dieta, ¿no? Por estas dietas ricas en carbohidratos y en grasas que nos puede generar esto. Kelly Con, ¿cuánto tiempo o cuánto dura el periodo de ventana en la infección por el virus de hepatitis B? Ok. El virus de la hepatitis B, su periodo de incubación puede estar entre 21 días hasta 6 meses. O sea, ese es más o menos el tiempo que uno tiene que preguntar sobre los factores de riesgo principalmente conducta sexual de riesgo. Lo más frecuente es que sea entre 30 y 45 días, pero puede extenderse hasta 6 meses. ¿Cómo se identifica? Esa es una pregunta muy buena. En realidad, muchas veces es asintomática y uno se entera de que tiene hepatitis B por hacerse los controles de tamizaje. Porque en la edad adulta, a diferencia de la hepatitis A, que dijimos que en los niños es asintomática y en los adultos es sintomática lo más frecuente, pero en la hepatitis B pasa lo contrario. En la hepatitis B habitualmente es asintomática. Entonces uno se entera porque se hace el control. Entonces, si uno tiene, recordemos que si una persona es sexualmente activa, debe hacerse periódicamente sus controles para lo que es hepatitis B, que es principalmente marcado por el antígeno de superficie. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable sus controles? Cada año sería algo, digamos, adecuado. Al igual que los controles de VIH, ¿no? Y controles de algunas enfermedades infecciosas como sífilis, ¿no? Que en personas sexualmente activas, recordemos que el concepto de
conducta sexual de riesgo ha cambiado, ¿no? Conducta sexual de riesgo en realidad es ser sexualmente activo. No significa de que tengas una, dos o tres parejas para tener, no te puedes infectar, ¿no? Antes se pensaba de que, bueno, solamente se infectaban aquellos que eran promiscuos, que tenían muchas parejas, pero en realidad no. Uno puede tener una sola pareja, ser monógamo, pero existe el riesgo siempre, porque en cada relación sexual existe el riesgo de que te puedas infectar, ¿no? Entonces siempre es responsable que como una conducta de pareja o como una cultura de pareja se tomen esos controles, principalmente en estas infecciones que pueden causar daño, en este caso específico de lo que son las hepatitis. Para prevenir la hepatitis se pone una vacuna en la vida. Ah, perfecto. Para la vacuna de hepatitis B, lo importante de esta enfermedad es que tiene una vacunación. La vacuna son en 3 dosis. En la mayoría de la población, con las 3 dosis de vacunación son suficientes. Nosotros recordemos que durante durante nuestra primera etapa, en el primer año de vida, nos colocan vacuna para hepatitis B. Y ya sabemos por qué. Porque si te contagias de niño, el 50% va a migrar a una hepatitis crónica. O sea, es mucho más frecuente. Por eso es que tienes que vacunarte en niño. Pero después esa inmunidad cae con el tiempo. Y después de los 5 o 10 años, ya esa inmunidad que recibiste con esas vacunas ya no sirve. Entonces, después ya en la edad adolescente, después de los 10 años, tienes que vacunarte con las 3 dosis de vacuna para hepatitis B, que es la que habitualmente tenemos nosotros como personal de salud o tenemos también en los colegios, en las universidades, ¿no? Que son esas 3 dosis. Con esas 3 dosis de vacunación, ya tu sistema inmune te protege en teoría entre 10, 20 a 30 años, ¿no? En ciertos grupos de riesgo que tienen, digamos, poca capacidad de producción de anticuerpos podría disminuir. Por ejemplo, pacientes con HIV, por ejemplo, pacientes con enfermedades que reciben algunos tipos de medicamentos de manera crónica, que pueden inmunosuprimirlos y que pueden alterar la función o la producción de anticuerpos. Entonces, en estos grupos sí se recomienda revacunación, pero en la mayoría de grupos no requiere revacunación. Hay algunas personas que también de manera idiosincrática pueden disminuir la producción de anticuerpos. En ese caso se puede utilizar un refuerzo único, pero estos son grupos bien seleccionados. En la mayoría de personas previamente sanas, las 3 dosis de vacuna van a ser suficientes para una protección de por vida. Oscar me pregunta si es que una persona con hepatitis A en la infancia ya de adulto puede donar sangre. Sí, la hepatitis A y la hepatitis C sí te permite donar porque no genera una transmisión, ¿no? Que se vaya a dar a posterior. Entonces, las únicas contraindicaciones, las únicas, digamos, enfermedades que se podrían transmitir por vía sanguínea son las hepatitis B y la hepatitis C. Como la hepatitis A no tiene una transmisión de esta forma, entonces se puede donar sin ningún problema. Gracias, doctor. Parece que ya no hay más dudas. Le agradecemos en nombre de CEPAIS por la charla, doctor. Ok, muchas gracias a todos y bueno, hasta una nueva oportunidad. Un buen tiempo.